Buenas, ¿qué tal? Soy Alberto Martínez y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a otro vídeo semanal de los torneos de esta semana, tanto del Leaf Golf esta semana Hong Kong como el PGA Tour. En este vídeo también vamos a hacer al final una pequeña recapitulación de los torneos que tenemos esta semana, que no tenemos Leaf hasta dentro de un mes, hasta el 4 o 5 de abril creo que es, dentro de un mes. Pero sí tenemos el que se le conoce el famoso quinto Major del PGA Tour, conocido vulgarmente, el de Players, que lo vamos a comentar un poquito al final. Y nada, vamos a comenzar comentando los torneos de esta semana. Leaf Hong Kong, uno de los torneos, bueno, mejor dicho, de los campos del Leaf más cortos, o por no decir el más corto, creo que es el más corto. Muchos jugadores incluso se sorprendían, decían que hacía mucho tiempo que no jugaban un campo tan corto, porque en el PGA Tour no se suele ver este tipo de recorridos. Un par 70 en el que se presuponía al principio de la jornada que los grandes pegadores iban a tener mucha ventaja. John, Bryson, bueno, después comentaremos que es verdad que Bryson aún así en tema individual no tanto, pero en el colectivo pues ha podido ganar su equipo, el Crasher, ya lo adelanto. Pero en general el campo ha estado más difícil de lo que los jugadores esperaban y de lo que los periodistas y toda la gente que hablaba del campo esperaba que fuera a ser. Como bien digo, los grandes pegadores se suponía que iban a tener ventaja, pero no ha sido así. Un campo muy exigente, con greens también rápidos, así que en realidad todo lo que se venía presuponiendo pues ha cambiado un poco. El ganador de este Leaf Hong Kong, que es la primera vez que se hace en Asia, ha sido Abraham Ancer, el mexicano, que terminó, lo tengo aquí, con un -12 y ganó en el desempate junto a Paul Casey, del equipo de Bryson DeChambeau, de los Crashers, y Cameron Smith. Recalcar que Cameron Smith se ha podido recomponer un poco después del último Leaf, que lo vimos bastante mal. Creo que en la última jornada iba +1 y con un resultado muy malo. Y esta jornada ha podido conseguir encontrar su juego, su pad, que ya sabemos que es su arma más destructiva, y ha podido meterse en ese desempate que al final se lo ha tenido que llevar Abraham Ancer, que llegó a ese desempate empezando el domingo con 5 golpes de ventaja sobre el segundo. Hizo una muy buena primera jornada, una muy buena segunda, creo que hizo -7, -6, una cosa así, no lo tengo ahora mismo delante, pero algo así. Y en la última creo que hizo +1, hizo una muy mala última jornada. Aún así, los golpes de ventaja que llevaba pues le hicieron que pudiera meterse y no descolgarse de cabeza y meterse en ese desempate. Y, y al final, con un birdie en el primer hoyo de desempate, pues se lo pudo llevar el mexicano. Comentando un poquito a otros jugadores del circuito, pues como siempre vamos a comentar a John, que parece ya repetitivo en este tipo de vídeos todo lo que digo sobre John en el circuito Leaf, pero es que en casi todos los torneos que ha jugado han sido así. Unas muy buenas 2 primeras jornadas, que los consiguen poner el liderato o a muy pocos golpes del líder, en esos top 10 seguros, en las 2 primeras jornadas. Yo creo que en casi todos los eventos lo hemos visto los 2 primeros días de golf ahí arriba. Yo no recuerdo haberlo visto fuera del top 10 en las 2 primeras jornadas. Y esta vez ha sido así. Unas muy buenas 2 primeras jornadas que llega al tercer día con posibilidades de poder engancharse a cabeza. Es verdad que ya hemos comentado que Abraham llegaba con 5 golpes de ventaja, entonces se presuponía pues que podía ir por ahí los tiros, pero yo no seguía muy descolgado de la cabeza. ¿Y qué ha pasado? Pues otra vez más, en la segunda mitad de la jornada, en los últimos 9 hoyos. En este caso, bueno, y casi siempre, no suelen ser los 9 últimos, suelen ser más o menos los 4 o 5 últimos. De hecho, en esta ocasión, si no recuerdo mal, fue en el 14 y el 16 hizo bogey. Que claro, estaba ahí enganchado a la cabeza, pudiendo competir, y en ese hoyo 14 pues le viene abajo, porque ya un bogey, cuando tus competidores están jugando a un gran nivel y no están fallando, te hace que te descuelgues de la cabeza por completo. Al final quedó en una octava posición muy concurrida, porque creo que eran 8 jugadores empatados con -10, que lo hicieron ponerse en octava posición. Pero aún así hay una buena noticia. No es su primera victoria en el Leaf, que yo creo que esta temporada se tiene que dar.
pero es su segunda posición en el ranking global de la temporada del Leaf. El primero, obviamente, es Joaquín Niemann, porque ha ganado 2 torneos, pero el segundo ahí tenemos a John, que ese puesto número 8 consigue meterlo ahí, por lo que vemos que es el segundo jugador más regular después del chileno, que ahora mismo está imbatible. Entonces esperemos que pueda seguir y que consiga sobre todo mejorar, no sé si son esos nervios o esa cabeza un poco más fría, sobre todo no en la última jornada, sino en los últimos 9 hoyos de la última jornada, que son los que realmente se le están complicando. Así que nada, esperemos que pueda conseguir su victoria y nada más, poniendo en el punto de vista en el tema colectivo, como ya he dicho antes, ganaron los Crashers, que consiguen su segunda victoria consecutiva en el circuito. Ya lo comentamos en el primer vídeo de esta cuenta, lo dije, que los Crashers iban a ser sin duda el equipo a batir, que veía muy, muy superiores al resto de equipos. El equipo de John empezó ganando el primer torneo, pero creo que en este ha quedado incluso último. Están muy mal los de John, no él, sino a lo mejor también sus jugadores. Pero vemos a los Crashers, de hecho creo que no han bajado de arriba en los torneos. No hemos visto pinchar a ninguno de sus jugadores en los 4 eventos que llevamos del Leaf. Así que el Leaf dejándolo ahí aparte, y ahora vamos a comentar el torneo que hemos tenido esta semana en el PGA Tour, que ha sido el Arnold Palmer Invitational. Uno de los torneos también más importantes y que la gente le pone más vista porque también tiene una gran cantidad de premios y se juega en un campo muy, muy exigente y muy vistoso. Y el ganador ha sido Scottie Scheffler con un -15, con 5 golpes de ventaja sobre el segundo, que ha sido Wyndham Clark con un -10. La verdad que muy, muy buena victoria de Scottie Scheffler. Ha jugado unas 4 rondas muy, muy buenas y muy, muy compactas. Creo que en la segunda y tercera hizo -1 y después las otras dos -6 y -6 también, o una cosa así, o -5, no lo sé. Pero 2 muy buenas rondas y 2 rondas aceptables, con lo cual eso te hace que te consigues llevar el torneo, y poniendo la base en por qué ha sido, porque ya también lo comentamos en unos vídeos anteriores, que Scottie tuvo muchos problemas con el pad, sobre todo lo vimos en el Genesis Invitational, que pude seguir el torneo más a fondo y se le veía frustrado, creo que fue en la segunda ronda o incluso en la primera, es que se le veía, tiró una bola fuera del campo, vaya, es que se le veía muy frustrado con el tema pad, porque es que tiraba dardos a centro de green, incluso yendo a por bandera, no fallaba ni un hierro. Y cuando tenía que patear, sobre todo pads cortos, que no son pads largos, porque claro, un pad largo lo puedes fallar sin problema y eso no te mina tanto la moral como fallar pads de 1, 2, 3 metros. Esos son los pads que realmente hacen que te baje la moral y hacen que no estés a gusto con tu juego. Y esta semana lo hemos visto sobre todo en Instagram, yo ya me di cuenta que cambió su Blade, su Scottie Scheffler, lo cambió por un TaylorMade Spider. Se cambió a un pattern tipo mallet, que ya hizo Rory unas declaraciones que la escuché en verano, creo que fueron, o antes de Navidad, que dijo que le gustaría alguna vez ver a Scottie patear con un mallet, con un pattern tipo mallet. Y se ha cumplido el deseo de Rory. Y vaya, mejor no le ha podido ir a Scottie. Es que creo que de pasar de tener una de las peores porcentajes de pads metidos, creo que ahora ha sido el quinto o cuarto en este torneo. Ha sido una barbaridad. Ha metido muchas y creo que eso también le ha dado confianza en su juego y sobre todo le dará para el torneo que viene esta semana, que viene pisando fuerte, que ahora también lo comentaremos. Así que yo creo que gran elección de Scottie, y que también eso se ve en los grandes jugadores. Los grandes jugadores, cuando ven que una parte de su juego, cuando ven que algo no está funcionando bien, pues lo mejoran y consiguen sobreponerse a esa situación y al final la sacan hacia adelante. Eso Scottie, como número 1 del mundo, es que lo tiene intrínseco, lo vemos haciendo ya varios años, lo lleva haciendo, y ahí vemos esa gana y esa ambición de seguir mejorando y poder seguir llevando ese torneo. Que si hay alguna cosa que le viene mal, pues consigue sobreponerse a la situación psicológicamente y de juego. En este caso la solución ha sido cambiar el pad, pero pueden ser otras miles de cosas que hace que se sobreponga a rivales por la mentalidad y esas ganas de mejorar continuamente. Así que la verdad que me alegro mucho por él. Vamos a seguirlo también en el torneo de esta semana, que es el de Players, casi hilo un poco con él,
que lo tenemos esta semana, de Players. Se juega en uno de los campos también más famosos del circuito americano, el TPC Sawgrass, que en los últimos años ha tenido una repercusión absoluta. Yo creo que se le conoce como el quinto Major a este torneo por el hecho de, tanto por su gran premio de bolsa, que reparte un montón de dinero y eso hace también que más jugadores vayan a él. El campo, que es muy exigente, mucho juego, siempre está en las mejores condiciones y a la gente le suele gustar mucho. Y sobre todo también se ha hecho muy famoso el hoyo 17 de este campo, que es un par 3, que seguro que habéis visto miles de fotos de él, que es como una pequeña isla encima de un lago, que es un par 3, y es muy vistoso para los aficionados. Ya lo vimos cuando comentamos el Open de Phoenix. Un par 3 así, con la grada, con algo distintivo, es muy, muy vistoso y le gusta mucho al aficionado. Entonces ese campo, sobre todo ese hoyo, hace que la gente tenga puesta la vista en él. Así que veremos a Scotty cómo consigue llegar a este torneo. Vemos que llega en muy buena forma, a ver si consigue revalidarlo. Y otros jugadores a lo mejor que lo hemos visto menos y han jugado menos torneos este principio de temporada. Se me ocurre que antes he estado echando un vistazo, por ejemplo, Viktor Hovland, que ha tenido muy malas actuaciones, ha participado en 4 torneos. Los 4 ha pasado el corte, pero han sido top 30, 20 y algo, cosa que no estamos acostumbrados del anterior ganador del Tour del año pasado. Así que sobre todo esos jugadores, y a ver si conseguimos tener buen juego y una última jornada muy reñida del The Players, uno de los torneos, ya sea por merchandising, por aficionados, por premios y por jugadores, más importantes de la temporada. Así que nada, como siempre digo, si has llegado a este punto del vídeo, muchísimas gracias. Que me puedas seguir por mis redes sociales, tanto Instagram como TikTok. Intentaré también subir cosas a Facebook, incluso a Twitter, que estoy un poco despegado de las redes sociales, pero bueno, sobre todo me gusta hablar en la cámara, expresar no mi conocimiento porque tengo poco, sino mi opinión simplemente sobre los circuitos profesionales y la pasión por el deporte que siento. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.